Bendito sea el nombre del Señor. Dios le bendiga, iglesia, en esta mañana. Dios le bendiga, iglesia, en esta hermosa mañana del Señor que Dios ha preparado para nosotros. Amén. ¿Cuántos saben que Dios ha preparado algo para nosotros en esta mañana? ¿Cuántos ya tienen sus corazones dispuestos a recibir palabra del Señor? Una gloria que no se queda, se comparte. Repítalo conmigo, una gloria que no se queda, se comparte. Y quiero que busque Isaías capítulo 60. Y si no lo tiene, Yair lo va a poner ahí en la pantalla, porque la traducción que está en la pantalla es distinta, así que vamos a leerlo todo ahí. Vamos al verso 1, dice: levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre, tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti, dígalo conmigo, mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su ¿qué? Su gloria. Seguimos. Y andarán las gentes a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos en derredor y mira, todos estos se han juntado y vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos, y tus hijos sobre el lado serán criados. Entonces verás y resplandecerás, y serás y se maravillará y ensanchará tu corazón, que se haya vuelto a ti la multitud de la mar, la fortaleza de las gentes haya venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Medián y de Efa vendrán, todos los de Seba traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Palabra del Señor. Señor, en esta mañana te damos gloria y honra por tu palabra. Tu palabra es bendecida por ti, Señor. Y yo sé que tú vas a hablar conforme a nuestra necesidad, por la cual hemos venido aquí a tu casa, Señor, a adorarte, pero también a recibir palabra. Que esta palabra cale lo profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero también leer por un momento el libro de Efesios, porque voy a hacer un contraste con el libro de Efesios, capítulo 3, de los versos del 2 al 6. Vamos a leerlo por un momento. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice el texto bíblico, y ahí si lo puedes también ponerla allá. Efesios capítulo 3, 2 al 6. Si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, a saber que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Que los gentiles, escuche bien, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Que los gentiles sean juntamente, eso es importante que lo entendamos para la predicación, juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo el Evangelio. Palabra del Señor. Nosotros, iglesia, vivimos en un Puerto Rico, en un mundo que si uno nota a la gente está cansada, la gente vive con poca empatía,
La gente vive con mucha ansiedad. Los hospitales de salud mental siguen creciendo. La gente está cansada, se siente en crisis, viendo noticias, crisis económicas repetidas. Y cuando digo crisis económicas repetidas, es que son ciclos de vida que nosotros vivimos. La gente dice, no compres casa ahora porque ya mismo van a bajar los intereses. Y luego explota algo en el mundo y los intereses vuelven y suben. Son crisis que son cíclicas. Y todo va aumentando, todo va acelerándose y la gente se sigue afectando con todo esto que se está viviendo en el mundo. Y también la gente está cansada de una espiritualidad que muchas veces se queda encerrada en el templo, mi amado. Y en medio de la realidad que vivimos nosotros como puertorriqueños, como cristianos, la palabra de hoy nos confronta con una verdad que es poderosa. La gloria de Dios nunca fue diseñada para quedarse guardada. Dígalo conmigo. La gloria de Dios nunca fue diseñada para quedarse guardada dentro del templo, sino que es para ser compartida. ¿Cuánto dicen amén? Isaías y Pablo, que son los dos textos que leí, coinciden en algo especial. Cuando Dios se manifiesta en la vida del pueblo, siempre lo hace con un propósito, y ese propósito es comunitario, no es individual, es un propósito comunitario y misionero de ir a otras personas. ¿Cómo empieza Isaías? Vamos a comenzar con Isaías. Isaías comienza diciendo, levántate y resplandece. Y es importante que entendamos que cuando Isaías le habla al pueblo, en el capítulo 60, es un contexto posexílico. Por lo tanto, ya esta gente venía con una situación, una crisis en su vida, de salir de su pueblo, de dejar su tierra, de pasar por procesos emocionales difíciles. Y en aquel tiempo no habían psiquiatras, psicólogos, así que esto era una situación donde ellos tenían que manejarlo con Dios, entregar sus vidas a Dios y creerle a la palabra de Dios. Ahora, en medio de su prueba, de su situación, de sus circunstancias, hay una palabra de esperanza para el pueblo: que se levanten y que resplandezcan. ¿Por qué Dios le dice al pueblo que se levanten y resplandezcan? Porque es importante. Cuando usted y yo vivimos crisis, nuestro estado de ánimo cambia. Nuestro estado emocional cambia. ¿Cómo decimos cuando nos sentimos en crisis? Pues estoy ahí down, estoy triste, estoy ansioso, estoy en un momento bajo, momentos oscuros. Y en momentos como ese, Dios siempre va a buscar la manera de traer palabra de esperanza para tu vida. En momentos de dolor, en momentos donde te sientes vulnerable, en momentos que ya no encuentras salida, en momentos que ya tu estado emocional está a punto de colapsar, Dios va a buscar la manera de decirte: levántate y resplandece, porque ha venido sobre ti mi luz. Y es importante que entendamos que la luz que viene hacia nosotros no es nuestra luz, es la luz de Dios para su pueblo. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta mañana? Y Dios nos está diciendo en esta hora, en este comienzo del año, que la iglesia tiene que levantarse y resplandecer. Tenemos que levantarnos, mi amado. Tenemos que cobrar ánimo. Tenemos que entender que hay un llamado de parte de Dios. Y que tenemos que entender que si Dios está con nosotros, ¿quién podrá con nosotros? Y es interesante que el profeta no ignora la realidad de la crisis del pueblo. No ignora la oscuridad que hay en el pueblo. No ignora la problemática social, política que había en el pueblo. Pero se rehúsa a definir al pueblo por ella.
Lo que te quiero decir en esta mañana es que tú puedes tener una situación en tu vida donde te puedes encontrar en un momento triste y en crisis, pero Dios no se define por lo que estás viviendo, sino por lo que Él promete sobre ti. Y si Él promete que sobre ti vendrá su luz, va a llegar el momento donde tú podrás ver la luz en medio de tu problema y tu crisis. ¿Lo crees conmigo en esta mañana? Habrá alguien hoy que esté viviendo un tiempo difícil que pueda entender que lo que estás viviendo tiene una fecha de expiración. Que lo que estás viviendo va a tener un momento donde va a terminar y vas a poder sobrevivir y vivir la gloria de Dios en tu vida. ¿Lo crees conmigo en esta mañana, iglesia? Yo lo creo fielmente. Yo lo creo fielmente que nuestra situación, lo que nos afecta, está a punto de terminar en el nombre del Señor. La orden es levántate. La orden es levantarse. Y esta orden no es motivacional. Esto no es un espectáculo de motivación que muchas veces las iglesias se dan en los altares. Dios no está buscando motivar al pueblo. Esto es más profundo, mi amado. Dios declara que su gloria ya está presente aún cuando el pueblo no lo percibía. Levántate y resplandece porque mi luz está sobre ti. El mundo vive en la oscuridad, pero sobre ti está la luz de Cristo, la luz del Señor. El mundo puede vivir en tinieblas. Yo estoy en este mundo de tinieblas. Nosotros no estamos ajenos a lo que el mundo está viviendo. Pero a pesar de que el mundo pueda estar en la oscuridad y yo pueda vivir en un mundo lleno de crisis, yo, si estoy con Dios y me levanto como Él me dice que me levante, la luz de Cristo es la que resplandece en mi vida. La luz de Dios es la que resplandece en ti. Por lo tanto, la gente se sorprenderá cuando diga, pero ¿qué le pasa a fulano, fulana, que viviendo en crisis se siente de tal manera? Porque la luz del Señor ha venido sobre ti. La iglesia en Puerto Rico no puede esperar que todo mejore para levantarse. Es como pensar que la iglesia se va a llenar porque la gente va a venir al templo. Y ese no es el llamado. Es la iglesia que sale fuera del templo para buscar a la gente. Las cosas, sería yo como en el momento de Jeremías, decirle... Los profetas en el tiempo de Jeremías decían que todo iba a estar bien. Y Jeremías decía, ojo, Dios no me ha revelado a mí eso. Dios me ha revelado que todo es contrario, que las cosas se van a poner peor. Y en este mundo, nuestra sociedad va así desenfrenada. Por eso es que yo no apoyo estas actividades políticas cuando van al Capitolio, que si van a orar en el Capitolio, porque allí se paran a profetizar y a decir, no, todo Puerto Rico va a cambiar. Son mentiras, las cosas no van a cambiar. Las cosas no van a cambiar. Mientras sigamos yendo a actividades políticas para complacer a los políticos y decir que Dios dice, no van a cambiar las cosas. Lo que va a cambiar es cuando usted y yo decidamos levantarnos y resplandecer, aunque el mundo esté en tinieblas. Porque el texto me dice a mí que el mundo vivía en oscuridad y esa oscuridad seguía y siguió. Aún cuando Cristo vino, el mundo seguía en oscuridad, en tinieblas. Pero aún en esas tinieblas hubo gente, hubo líderes, hubo profetas que se levantaron y resplandecieron aún en la oscuridad. Aún, por ejemplo, Nehemías. Las murallas estaban derribadas. ¿Qué hizo Nehemías? Levantó el ánimo al pueblo. Hubo gente que se opuso a lo que Nehemías estaba haciendo. Pero Nehemías se levantó y dice el texto, cuando usted lee Nehemías, que las murallas se pudieron construir hasta la mitad porque el pueblo tuvo ánimo. Si tú te levantas y crees de lo que Dios te está llamando a hacer, tú lo puedes lograr, aunque el mundo esté en tinieblas. El mundo no va a cambiar, la sociedad no va a cambiar, pero yo puedo cambiar mi actitud hacia lo que yo me voy a enfrentar, porque conmigo anda el que me dice levántate y resplandece. ¿Cuántos dicen amén por eso? Por lo tanto, la iglesia no puede esperar que todo mejore para levantarse. Se levanta porque Dios ya está presente, aún en los tiempos difíciles. ¿Lo cree conmigo, iglesia?
Dice que tinieblas cubrirán la tierra. El verso 2 dice que las tinieblas cubrirán la tierra. Isaías no romantiza ese proceso. Gracias, milagro. Isaías no romantiza la realidad que vivía el pueblo. Reconoce un mundo cubierto por la oscuridad, pero introduce un contraste decisivo, importante en el verso bíblico. Y a mí me encantan los contrastes en los textos bíblicos. El mundo vive en la oscuridad, tinieblas cubrirán la tierra, pero dígalo conmigo, más sobre ti. Dígalo conmigo, más sobre ti amanecerá Jehová. Más sobre mí amanecerá Jehová. Esto es una palabra poderosa para ti, iglesia. Tú recibiste un diagnóstico, recibiste una mala noticia. Las cosas en tu casa no van tan bien. Sientes que te estás asfixiando en tu crisis. Mas sobre ti amanecerá Jehová. La gloria de Dios cubrirá tu vida cuando te levantes y resplandezca. No está diciéndote que, como decía la hermana Luz Hidalia en la oración, Señor, no nos eliminaste el agua, pero aunque no nos eliminaste el agua, no nos permitiste que nos ahogáramos. Isaías dice, aunque pase por las aguas, aunque pase por el fuego, no es que te va a eliminar tu problema. Vamos a vivir en un mundo oscuro. Vamos a vivir en crisis, vamos a salir y posiblemente tengamos miedo de que nos asalten. Vamos a salir y tengamos miedo de que ocurra algo. Pero aunque las tinieblas cubran la tierra, los hijos de Dios tenemos una promesa que es que más sobre mí, más sobre ti. Dice el texto, amanecerá Jehová. Esta luz no elimina las tinieblas, pero las confronta con la realidad de que Cristo vence las tinieblas en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Es una luz que marca dirección, mi amado. No que anestesia, no que una anestesia del dolor. No es que es por momentitos emocional. No. Esta luz de Dios que amanece sobre nuestra vida es poderosa. Nuestra sociedad sigue viviendo en tinieblas reales, corrupción, desigualdad, migración forzada por trabajos económicos, crisis de salud mental. Y el texto no niega esta realidad, mi amado, pero proclama que la gloria de Dios se manifiesta precisamente en medio de la oscuridad. Todos amanecimos antier o ayer, con la noticia de lo que está ocurriendo en Venezuela. Y yo, cuando veo cristianos alegres por lo que está pasando, a mí me preocupa eso. Porque la iglesia no cree en las guerras. La iglesia no cree que las cosas se resuelvan a fuerza del poder. Eso va en contra del reino de los cielos. Y yo leí comentarios y la gente lo ha tomado a burla, haciendo memes de Donald Trump, disfrutando. Yo creo que tenemos que releer la Biblia. Y si usted se alegra de lo que estamos viviendo en este mundo, esta sociedad, tenemos que releer la Biblia y releer el reino de Dios, de lo que Jesús hizo. Para que entendamos, cuando Jesús fue arrestado, la manera de Pedro es lo que realmente es lo que desea hacer todo el mundo: contraatacar o atacar a quien me hace daño. Pero Jesús le dice: hey papá, así no es en el reino de Dios. Y cogió la espada y fue y le curó la oreja a quien le iba a hacer mal a Jesús. Mire la ironía del reino de Dios, para que usted me entienda. Usted no puede alegrarse
lo que está viviendo Venezuela y lo que estamos viviendo en el mundo, porque esto afecta al mundo, nos debe de alertar y nos debe de preocupar, porque no es con fuerza, no con poder, mi amado. El reino de Dios, los cristianos no podemos alegrarnos de las guerras. Yo sé que Venezuela vive un momento difícil, pero no es así que se resuelven los conflictos, y los cristianos no podemos alegrarnos de lo que está viviendo ahora mismo el mundo, porque esto nos va también a afectar a nosotros. Pero tenemos una palabra que nos dice en esta hora que si nos levantamos a pesar de que haya crisis y de lo que estamos viviendo, porque cuando yo leí el texto me dio mucha tristeza de lo que estamos viviendo, porque esto va a afectar también nuestra economía, va a afectar muchas cosas, aunque usted piense que no. Pero algo me dice a mí: más sobre ti amanecerá Jehová. Son malas noticias que nos afectan. Pero cuando leo el texto dice, Carlos, pero mañana sobre ti hay otra oportunidad. Hay una oportunidad donde podamos ver la gloria de lo que Dios va a hacer en tu vida, en tu casa, en tu pueblo, en tu iglesia, en tu familia, en el nombre del Señor. Dice el texto, las naciones caminarán a tu luz. Y aquí Isaías rompe con todo exclusivismo. Y ahí donde yo ato entonces Efesios con Isaías. Porque Isaías rompe con toda esa exclusividad religiosa. Dios desde el Antiguo Testamento está rompiendo con esta exclusividad. La gloria no es propiedad de la iglesia. La gloria de Dios no es propiedad nuestra, no es privada. Es para el pueblo completo, para todos. No es propiedad del pueblo de Israel. A mí me da gracia cuando vez que las iglesias ponen bandera de pueblo de Israel y no ponen la bandera de Puerto Rico. Como si nosotros viviéramos en Israel. Y eso que está viviendo el pueblo de Israel actualmente ese no es el pueblo de Israel que habla la Biblia, que habla el texto bíblico. Porque ese pueblo de Israel que también está en guerra, también es un pueblo corrupto, no es el mismo pueblo que habla el texto bíblico. Es un pueblo que también atropella y comete corrupción. Ese no es el pueblo de Israel que habla la Biblia. Sin embargo, Dios le está diciendo que la gloria de Dios no es exclusiva, es para todos. Lo que es conmigo en esta mañana dice las naciones. ¿Y quiénes son las naciones? Si no somos tú y yo también. ¿Acaso usted y yo no somos hijos de Dios? ¿Acaso tú no eres hija de Dios? A mí me encanta cuando Ruca me dice, pastor, yo era el Señor. Y esta es segura de que ella es la hija amada del Señor cuando Ruca me habla. Y así que usted debe de creer que usted es hija e hijo de Dios. Y que cuando usted habla con papá, su papá le va a escuchar y tu papá te va a responder. Y que a pesar de que tú vivas en crisis, hay una palabra de parte de papá que te dice que la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida. Y que las naciones caminarán a tu luz. Que esta palabra también no solamente para ti, sino para las naciones. Israel en aquel tiempo es llamado a ser signo, no un centro. Era una señal, no era el centro, porque el centro sigue siendo Cristo. La gloria no se acumula, se irradia. ¿Lo crees conmigo? Es como si yo tuviera una experiencia con Dios. Yo les conté que yo leí un libro. Cuando yo comencé en Florencio, me invitaron a dar un estudio bíblico. Y cuando me dieron el libro, yo lo empecé a leer y yo dije, yo no puedo, ¿de qué yo voy a hablar aquí? Porque era un pastor, Cataglini, algo así, que decía que el fuego de Dios comenzó un culto donde él comenzó a hablar lengua. Llegó, se montó en el carro y siguió hablando en lengua. Llegó a su casa y siguió hablando en lengua. Sus hijos no lo entendían. Se metió en el cuarto y estuvo 3 horas hablando en lengua. Y siguió y yo decía, pero este no es el fuego de Dios. O sea que vamos a limitar que el fuego del Espíritu Santo es eso nada más. Y que nadie te va a entender. No, porque la gloria del Señor no es para ti. La gloria de Dios te impacta tu vida, pero beneficia a la iglesia. Irradia a los demás. Las naciones verán la luz del Señor por lo que Dios hace con tu vida. Pero no es para que tú te glorifiques por lo que Dios está haciendo. Por lo tanto,
lo que dice el texto bíblico es que lo que ocurre en el pueblo es señal, pero la iglesia, el pueblo, lo transforma y lo bendice para que la comunidad se beneficie. Y es cuando llegamos entonces a Efesios. En Efesios vemos a Pablo que habla de la gracia del Señor. Y esta gracia no es una gracia que es para mí solamente. Pablo dice que esta gracia hay que administrarla. Qué interesante. No es una gracia que yo la experimento y me quedo con ella. Hay que administrar la gracia, dice, la administración de la gracia en el verso 2 de Efesios. Pablo habla como administrador, no como dueño de la gracia. El lenguaje de Pablo refleja una responsabilidad. La gracia recibida implica redención de cuentas. Y la iglesia no controla la gracia, la sirve. Y esto es importante que lo entendamos. Lo voy a explicar por qué. Si usted piensa que alguien que llega a la iglesia debe de ser cambiado de X o Y actitud, es que usted no ha entendido la gracia del Señor. Y usted entiende que usted tiene un poder sobre la otra persona. Si usted entiende que no, es que estas personas deben de comportarse de X y Y manera porque así es que se vive la vida de la iglesia. Usted no ha entendido la gracia del Señor. Porque la gracia de Dios no es para tú pensar que tú tienes la verdad absoluta y que otros deben de vivir conforme a lo que tú entendiste de la palabra del Señor. Usted es administrador de la gracia, pero la gracia es un regalo inmerecido. Y si yo soy administrador de la gracia, tengo que servir a otros como Cristo me sirvió a mí. Que yo no merecía el perdón de mis pecados, que yo no merecía la abundancia de Dios, yo no merecía ser llamado por Dios. Pero si Dios aún así me decidió bendecirme, ¿cómo yo puedo ver a otros distintos como Dios me vio a mí? Yo tengo que verlo con la misma gracia que yo no merecía. Y que otros, a pesar de que se comporten mal, tienen el mismo derecho, tienen la misma oportunidad de ser rescatados por Dios. Pero es cuando se encuentran con la gracia, no porque tú le impones la gracia. Pablo entiende que es un ministerio. Y dice, el misterio que me fue revelado, es un misterio. Y ese misterio en Pablo no es algo secreto, sino algo antes oculto y ahora está revelado. Y este misterio redefine al pueblo de Dios, ya no por sangre o ley o tradición, sino por Cristo. ¿Cuál era el dicho? Los judíos pensaban, Tommy, que si tú quieres ser salvo, esto es exclusivo, tienes que judaizarte. Tienes que circuncidarte, tienes que seguir mi tradición. Olvídate de lo que tú crees. Tienes que seguir lo que yo pienso que es correcto. Así vivía el pueblo de Israel. Y así el que vivía bajo la ley, vivía así. Y Pablo revela este misterio de la gracia. Y dice y entiende que quien rompe con todo eso es la cruz de Cristo. En Isaías habla que las naciones también verán esa luz. Pablo entiende que la gracia no es solamente para un sector, sino que es para todos. Dice en el verso 6 que todos, hasta los gentiles, son, repítalo conmigo, son coherederos. Repítalo conmigo. Son coherederos, son miembros del mismo cuerpo. O sea, los gentiles, los que no viven bajo la ley, también son coherederos, también son hijos de Dios, también tienen el mismo derecho que el mismo judío, que aquel que vive bajo la ley o no bajo la ley, tienen el mismo derecho por la gracia de Cristo. Pablo declara que los gentiles no son invitados. Qué interesante. Los gentiles no son invitados tardíos, sino son herederos plenos. Esto es complicado, mi amado. Imagínese que
un día llegue a la iglesia y encuentre que la iglesia está llena de visitas y que alguien se sentó donde usted acostumbra a sentarse los domingos. Mire, permiso, es que esa es mi silla. Imagínese eso. Porque como usted lleva años en esta iglesia, como usted diezma en esta iglesia, y en el día que dijeron que iban a comprar silla, usted aportó pensando, ahí está mi silla, y yo no puedo quedarme sin un asiento. Así pensaba el judío. Y Pablo dice, los gentiles que ustedes piensan que no tienen derecho, no son herederos tardes, desde el principio, desde que comenzó todo, estaban incluidos en el plan de Dios. Estaban incluidos en el plan de Dios. A mí me encantó, yo no sé si fue Mercedes que lo dijo, cuando dimos el drama, que yo sé que fui un poco fuerte, dando las instrucciones, que si llegaba gente que no se inscribió, alguien me dijo, pero Mercedes dijo algo muy bueno, que si hay una visita afuera y nosotros que somos miembros estamos adentro, yo me saldría para que esa persona pueda entrar y pueda disfrutar del drama. Eso lo hace un corazón que ha entendido que la salvación no es para mí, es para todos y por igual. Y en un país marcado por divisiones políticas, económicas y hasta de iglesias, el Evangelio proclama una verdad que incomoda. En Cristo no hay ciudadanos de segunda clase. No hay ciudadanos de segunda clase. Todos somos iguales para Cristo Jesús. ¿Lo cree conmigo en esta mañana, iglesia? ¿Lo cree conmigo en esta mañana? Por lo tanto, cuando la gloria de Dios se derrama en tu vida, llámele gloria, llámele gracia, eso no se queda conmigo. Eso se comparte con la gente. La gloria en el pueblo de Israel, la gracia en el Nuevo Testamento, no es para que yo me quede con ella, es para compartirla, para que todos aceptemos, para que todos disfrutemos y para que juntos vivamos la gracia, la bendición de Dios en el nombre del Señor. La gloria de Dios no se queda en Jerusalén, no se limita a Israel, es para las naciones, no se cierra en el templo, se comparte para transformar comunidades en el nombre del Señor. La iglesia, por lo tanto, debe de ser un lugar donde todos, diga conmigo todos, sin importar quién, se sienta amado por Dios, porque nuestra responsabilidad es compartir la gracia, no custodiarla, no pensar quién se va a salvar y quién no. Sáquese eso de la mente, sea libre. Y cuando vea a alguien, libérense, abrácelo, llámelo. Ámelo y ya. Cada vez que hay un funeral y empiezan, no, porque no sé si se fue para el cielo, déjele eso a Dios. Y cuando vea a alguien que piensa distinto a usted y que vive una vida distinta a usted, déjele esa vida al Señor, no se meta. A usted le corresponde amar a esa persona. Amarla solamente. Yo recuerdo una vez, con esto termino, y les prometo que voy a terminar, no como el año pasado. Este año vengo distinto. Con guayabera. Eduardo, un joven que se vestía de mujer en Fajardo. Todo el mundo sabe que era Eduardo en la comunidad, travesti. Un día entró al templo. Para que ustedes me entiendan, no es lo mismo pastoral en Caguas que pastoral Fajardo. Fajardo es más conservador. Fajardo es más legalista. Son personas más rígidas. Y Eduardo un día pasó el llamado. Y él pasó llorando y oramos por él. Aceptó al Señor ese día. Yo acostumbro siempre a que cuando esa persona haga eso, la gente pase a abrazarlo. No tuve que pedirle a la gente que pasara a abrazar a Eduardo. Cuando terminé de orar ya había una fila para gente ir a abrazar y acompañar a Eduardo.
Eduardo me dijo después en la oficina: pastor, ese día yo quería suicidarme. Había una voz en mi cabeza que me decía que me suicidara. No había sentido tanto amor en una iglesia como lo recibí este día. Ese día yo me sentí satisfecho como pastor. ¿Por qué? Porque hubo un proceso de transformación. La gracia de Dios no es para mí, es para todo el mundo. Es para todos. Que le corresponde transformar la vida, que le corresponde transformar comunidades, es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Hoy Dios nos pregunta, y con esto termino, como iglesia en Puerto Rico nos pregunta: ¿estamos reflejando la gloria o solo hablándola? ¿Estamos compartiendo la gracia o administrando fronteras solamente? ¿Estamos siendo luz o simplemente espectadores de la oscuridad? Iglesia, la oscuridad no se mide por cuán fuerte cantamos, sino por cuán lejos llega nuestra luz. Amén.